a meditar un poco de tiempo en esta hermosa tarde, día del Señor, el crecimiento del santo día. Job 14, amados hermanos, y meditemos, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos dice, porque ciertamente nuestro Dios pone en nuestro corazón el pensamiento que hablar a ustedes, pero todo no es de nosotros, hermano, todo viene de nuestro Dios. Dice que sin Él nosotros no podremos hacer nada, así dice su santa palabra. Amén. Vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, hermanos, y por medio de la lectura. En Job 14, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5 para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, hermanos, en el nombre de Cristo. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres mis ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará mi vida del mundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Amén. Vamos a decir, hermanos. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el hombre nacido de mujer, primeramente dice que es corto de días, y luego que dice, hermanos, y harto de sinsabores. De muchas maneras, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla, y eso por eso que nos pone a todos en una misma tela de juicio. Muchas veces hay gente que tiene problemas, otros tienen enfermedades, y simplemente hay muchos que salen bien cansados de su trabajo, de la fatiga del diario trabajar. A veces la fatiga no los deja ya después que salen del trabajo, llegan a dormir, otros con dolor de espalda, otros con enfermedades, otros con muchos sinsabores, como dice la Escritura. Dice que sale como la flor, dice, pues sale el hombre, sale como cuando nuestros hermanitos pequeñitos andan empezando a caminar, todo bonito, todo, pero va creciendo, y entre más va creciendo el niño ya van teniendo su tarea, su fatiga, porque dijo Cristo, cada día trae su propio afán. Y así, hermanos, pero también la palabra de nuestro Dios dice, ciertamente sus días están determinados, dice nuestro Dios, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste término de los cuales no pasará. Verso 6 dice, si tú lo dejares, ¿qué dice, hermanos? Él dejará de ser. Entonces, hermanos, ciertamente estamos en la mano de nuestro Dios. Y dice, hermanos, que nuestros días son cortos, y de ellos muchos problemas, es lo que nos da a entender, muchos problemas que no vienen a nuestra vida. Y ciertamente, hermanos, así es esta vida. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos, amados hermanos, a que con todos los problemas que vengan a nuestra vida, hay una esperanza, hermanos. Por eso dice allá, hermanos, el apóstol Pablo, que cuando alguien muere, que no nos entristezcamos como los otros que no tienen, ¿qué dice? Esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es una esperanza viva. Es como esa fuente inagotable, hermanos, de agua que nunca termina, la fuente de la vida, que es Cristo nuestro Señor. Si ponemos la mirada en Cristo, nuestro bendito Salvador, está esa esperanza, hermanos. Vamos a morir, ciertamente, porque dice Hebreos 9:27, que así es, hermano, la ley de cada ser humano. Nace, muere, pero después dice, hay un juicio. Entonces, para lo que nosotros debemos echarle ganas, esforzarnos, para cuando ese juicio, hermanos, está delante de nuestro Dios para bien. Vamos a meditar, hermanos, y muchas veces, hermanos, hay tristezas que viven en nuestra vida de muchas maneras. Los hermanos o hermanas que han perdido a su cónyuge, que ya se ha adelantado, ciertamente cuando un hermano fallece, pues el esposo o la esposa va a estar triste, y no por un día, por muchos días, ¿o no, hermanos? Aunque sabemos que se fue aquel o aquella con una esperanza, pero ciertamente en nuestro corazón va a haber ese convoque, hermanos, porque amamos a esa persona. Un ejemplo, mi hermano Facundo tiene a su compañera que está enferma y no puede estar aquí en la casa de Dios. Sin duda se siente triste, se siente sin eso que le falta, pero también
mi hermano sabe que hay una esperanza para nuestra hermana y para cada uno de nosotros. Y así, hermanos, muchas veces el cónyuge puede estar enfermo, hay tantas cosas, pero siempre, hermanos, poner la esperanza en nuestro Dios. Ahorita en esta vida va a haber tristeza, va a haber congojas de muchos índoles, hermanos. A veces no hay problema en ti o en el otro, pero ves, inclusive a veces da tristeza que ver a unas congregaciones que unas por un lado y otras para otro, y es una lucha que llevamos, hermanos. Pero dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos da aliento de vida, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Le invito a una de mis hermanas que tenga el honor de dar la gloria a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, de verso 3 al verso 7. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Entonces aquí cuando está hablando la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos habla ahorita, nos habla a futuro, hermanos. Nos habla, hermanos, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. El verso 4, hermanos, dice: y limpiará a Dios toda lágrima ¿de dónde, hermanos? De nuestros ojos, y la muerte no será más. Entonces, hermanos, hasta en aquel día, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que debemos de luchar. Dice ya el libro de San Mateo capítulo 24, que el que no luchara hasta el fin, ¿qué dice, hermanos? Y a veces decimos: bueno, pero ¿de qué vamos a luchar? Muchas cosas, hermanos. Dice ya el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, le encomienda en 2 epístolas, en 2 cartas que le manda a Timoteo, se las dedica y dándole consejos buenos, hermanos. Y en uno de los versos, parece que es 4:12, en uno de esos versos le habla varias cosas, y una de las palabras que le dice al joven Timoteo, dice: cuídate de quién, de que está a tu lado. Dice: cuídate de ti mismo, porque a veces nosotros nos descuidamos, y si nos descuidamos, hermanos, nos podemos ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. En vez de poner la mirada en el blanco, se nos va a desviar. Entonces es necesario, hermanos, es necesario poner la mirada siempre en el Señor Jesucristo. Allá dice, hermanos, que Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y luego dice, hermanos, también dice que Él le va a dar agua gratuitamente. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de San Lucas, una historia que ustedes ya conocen. Dice que había 2 personajes, pone a 2 personajes en una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Pone a una persona que era muy rico, y pone a una persona que era mendigo, un pordiosero, un homeless que no tenía, pero aparte de que era pordiosero, que no tenía ni para comer, estaba lleno de llagas, estaba enfermo, que dice que nadie se le arrimaba, solamente quien le limpiaba las llagas. Los perros, dice que le venían. Y aquel hombre que tenía mucho dinero, dice que no le daba, y aquel con exquisitez hacía banquetes, hacía comidas, y para acá y para allá, y miraba a aquel mendigo que no tenía y no le daba. Pero llegó el día, lo que dice Hebreos 9:27, el día que nos va a llegar a todos. Murió el rico
y volver mendigo. Pero aquel que le suplicaba a nuestro Dios, que se ponía en las manos de Dios todos los días con su dolor, con su ardor que él cargaba en su cuerpo, se puso siempre en las manos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fue al seno del padre Abraham, dice la palabra de nuestro Dios. Y no el otro quería lo que dice aquí, que el que viviera a mí le daré del agua de la vida. No, el otro quería del agua de la vida. Aún decía aquel hombre que le tenía asco, aún quería, padre Abraham, mándalo, que moje su dedo y me dé en la boca, porque estaba en un tormento, hermanos. ¿Y cuál era la razón que estaba en el tormento? Que no abriera su corazón hacia los demás, lo que nos recordaba nuestro hermano. Tuve sed, tuve hambre, fui forastero, tuve desnudo, tuve en la cárcel, tuve enfermo. Todas esas cosas no hacía, hermanos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos un gran deber delante de nuestro Padre Celestial. Y en aquel día, dice, hermanos, lo que suframos en esta vida, hermanos, dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir, hermanos. Ponemos la confianza siempre en nuestro Dios, porque Él es el que todo lo puede, dice la palabra de Dios, que es el Todopoderoso. Dice allá, vamos al libro de San Juan, hermanos, unas palabras de aliento que nos da la palabra de nuestro Dios, para que no nos desanimemos. Ciertamente muchas veces viene el desánimo a nuestra vida por muchas situaciones, pero no nos olvidemos que nos aconsejan los apóstoles, los profetas y nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice que Satanás es como cual león rugiente. También dice que hay miles de dardos que vienen contra nosotros. Entonces, hermanos, un dardo viene con una punta. Un dardo viene porque te lo apuntan a quererte tumbar, a quererte dar. Pero nosotros tenemos el escudo, y ese escudo, hermanos, es el escudo de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que todo lo puedo en Cristo, que es el que nos da la fortaleza. Dice Juan capítulo 14. Y estas son palabras del Maestro, de Cristo nuestro Señor. 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbar, hermanos? Confundirse, también tener miedo. También es tener miedo, que muchas veces nos da miedo, que escuchamos las noticias que dicen esto, que dicen lo otro, hermanos, y no debemos de tener miedo, hermanos. Yo me he puesto a meditar estos últimos días, que me han pasado varias cosas en mi vida, y no nos debe de tener miedo. A veces nos ponemos a pensar, porque ciertamente tenemos hijos, y quisiéramos ver todo, pues, imagínense, yo quisiera llegar hasta viejito y ver a mis nietos, ver todo, pero no es nuestra voluntad, es la voluntad de quién, hermanos, de nuestro Dios. Entonces, en vez de tener miedo, lo que debemos hacer es ponernos al orden con nuestro Dios, para que el día que el Señor decida, como decía, tienen nuestros días determinados, hasta ese día, si el Señor así lo tiene, puesto nuestros ojos así, pues que así sea su voluntad. Pero para ello, pues, no tener ningún miedo. Miedo es cuando tienes miedo porque hay algo que no te deja. Entonces, ponernos en las manos de nuestro Dios y que Él mire el intento que hay en nuestro corazón y que sea su voluntad y no la nuestra. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice, hermanos? Vosotros también estéis. Entonces vemos, hermanos, y luego el verso 6, ahí nos recuerda, dice, Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos, amados hermanos, poner la mirada siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello también, hermanos, nos dice Él, ahí mismo en el verso 13, del verso 13 al verso 15, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice, hermanos? Yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice que Él nos escucha. Él nos ama. Dice que le clamemos a Él y Él está abierto su oído para escucharnos. Pero también la clave aquí está, hermanos, en el verso 15. Porque si nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros no nos esforzamos en lo que Dios nos pide a nosotros, pues entonces ahí hay algo que no mecha. Ahí está una balanza que no está justa. Y Él dice su palabra, dice que balanzas justas, o sea, lo que es justo, dice, busca a Dios y su justicia. Dice el verso 15, si me amáis, ¿qué debemos hacer, hermanos? Guardar sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, si amamos a nuestro Dios, también debemos esforzarnos en guardar su mandamiento. Y su mandamiento dice que no son penosos, dice la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 21 de ahí mismo. El que tiene mis mandamientos, esos que nos está mandando guardar, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice, hermanos? Aquel es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, hermanos, dice, si nos esforzamos, hermanos, en guardar su palabra, no nomás decir, yo amo a Dios, pero yo no guardo su palabra y la tomo un poco, pues no, hermanos, dice que si nosotros le amamos y guardamos su palabra, también vamos a ser amados del Padre. Dice, Cristo se va a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, hay ganancia, hermanos, si nos allegamos a nuestro Dios. Muchas veces le fallamos en muchas maneras, yo el primero, pero la palabra de nuestro Dios nos da ese aliento que le busquemos con todo nuestro corazón. Dice allá, hermanos, Isaías, aquí en Isaías nos dice, amados hermanos, si confiamos en el Padre y en su Hijo amado, el cual nos da la victoria en el nombre de Jesús, dice, hermanos. Y aquí también nos habla a futuro, Isaías 26, de aquel hermoso canto que entonamos. Dice Isaías 26, verso 3 y verso 4. Mi hermano Alejandro, si le puede dar lectura en el nombre de Cristo, hermano. 3 y 4, hermano. Amén. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los hijos. Amén. Entonces aquí dice, amados hermanos, también tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios como hijos de Dios, porque nosotros, hermanos, somos representantes de aquel rey que viene y cerca está, y a las mismas puertas llama ya, hermanos, dice el Salmo. Dice, tú le guardarás primeramente en completa paz. Muchas veces, amados hermanos, no es fácil tener paz, o será fácil tener paz. No, hermanos, si decimos que es fácil, no. Ciertamente, si fuera fácil tener paz, a veces no hubiera enemistades entre nosotros. Pero a veces hay enemistad entre nosotros porque no meditamos en lo que es la palabra de nuestro Dios. Y no es fácil, hermanos, no es fácil, porque muchas veces se puede hablar bonito de aquí, pero llevarlo a la teoría y ponerlo por obra no es fácil, se los digo yo de todo corazón y sinceramente. Pero lo que sí debemos esforzarnos, sabemos que debemos esforzarnos, porque la palabra de Dios me dice a mí que sin paz yo no puedo ver a Dios, así me dice, hermanos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la manera de tolerarnos, hermanos, de no, hermanos, darle cabida al enemigo, porque es lo que el enemigo él busca por ese lado. Si él sabe que por ese lado nos va a maromear, si por ese lado nos va a poner lazos, hacernos caer, él ya sabe por dónde darnos, porque él conoce también la escritura. Dice, pues este no le gusta tomar, este no le gusta fumar, este no le gusta, ya sé, le voy a poner al hermano de frente que le diga algo para que le caiga mal, y ya dijimos, y así, aunque le cantemos y nos gocemos, pero si no hay paz, no hay Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios así lo dice, hermano, no porque lo diga yo.
Dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque el Señor, ¿en quién ha confiado? En nosotros, hermanos, porque en ti se ha confiado la palabra de nuestro Dios. No cualquiera tiene la palabra de nuestro Dios. Muchas veces tenemos vecinos que les hablamos y no la tienen. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser amados del Señor, que nos da en nuestro corazón, en nuestra mente la palabra. Muchas veces sabemos versos sin abrir la Biblia o no. Entonces nos ha dado su palabra porque ha confiado en nosotros. Dice, porque en ti se ha confiado. Y luego nuevamente nos vuelve a repetir, confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Porque en el Señor Jehová está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Imagínense, hermanos, si confiamos en Él nos da esa misma fortaleza, y también dice por los siglos, porque nos va a dar la vida eterna y gratuitamente, dice la palabra de nuestro Dios. No nos cuesta, no hay que pagar por la vida eterna, sino que ya el Señor vino, hermanos, para todo aquel que en Él crea, dice su santa palabra. Y el creer en el Señor es hacer su voluntad. Porque si yo le enseño a uno de mis hermanos que no sabe manejar, un ejemplo, no sabe manejar estándar, yo traigo un carro estándar, y uno de mis hermanos quiere que le enseñe a manejar estándar, le digo, ándale, hermano, yo le voy a enseñar primero cómo le haga. Mira, métele primera, métele segunda, y este es el clutch, esta es la neutral, y te vas así, así. Entonces, él está viendo que yo le enseñe, pero si él en vez de darle para adelante, le va a dar para atrás, y no siguiendo mis instrucciones, ¿irá a aprender? No. Pero si sigue las reglas, si sigue cómo se le está enseñando, se va a aprender, hermanos. Así también la palabra de nuestro Dios nos dice que confiemos en el Señor Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Vamos a ver ahí 56 del mismo libro del profeta Isaías. Isaías 56, del verso 1 al verso 7. Mi hermano Andrés, si le da lectura, por favor, hermano. Así es, Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, al llegar a Jehová, no hablar diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. Me diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guardar mis sábados, eligieren lo que yo quiero y abrazar en mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarlo y amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de proclamarlo y abrazar en mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los retiraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, esta hermosa lectura. Aquí nos habla de la observancia del día del Señor, y también nos dice que si nosotros abrazamos su pacto, abrazamos su santa palabra, aún aquel dice que aquel que no tiene hijos, que muchas veces se queja, dice, no diga soy árbol seco, porque dice, para nuestro Dios no hay ninguna cosa imposible. El verso 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para administrarle, y que amaran el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Entonces dice, amados hermanos, que el Señor, si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón y hacemos lo que Él nos dice, hermanos, tenemos una dicha delante de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, vemos muchas injusticias en este mundo, en esta tierra. Pero, hermanos, si Cristo
El Hijo de Dios sufrió tanto, hermanos, por nosotros, para enseñarnos el camino. Dice, hermanos, su santa palabra, ya lo dice Isaías, y lo dice también en los evangelios. Dice Isaías 53, dice lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dice, hermanos, que como oveja fue llevada delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció. Oye, yo pregunto, ¿no le dolería, hermanos, cuando le castigaban? ¿No sentiría ese dolor? Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por cada uno de nosotros. Y santa palabra que por su herida cada uno de nosotros fuimos sanados. Y dice allá, aprended de mí, que soy manso, y que dice, y humilde de corazón. Pero muchas veces, hermanos, cuando ponemos nuestro brazo de por medio, como dice Jeremías, nuestra carne de por medio, nos hace un poquito algo y lo guardamos en nuestro corazón y anda ahí, un poquito le rascan y lo sacamos, hermanos. No dejamos que nuestro Dios nos limpie, sino que nosotros a veces atesoramos cosas en nuestro corazón y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón es lo que vamos a andar. Entonces, hermanos, nosotros dice que busquemos estar en paz con cada uno, porque si estamos en paz entre nosotros, Dios está con nosotros. Así dice la santa palabra. Que 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a habitar en medio de ellos. Vamos a meditar ahí, miren, hermanos, dice ahí mismo 57 de Isaías. 57, verso 1 y verso 2. Dice, pero es el justo. Aquí habla, hermanos, de gente que es justa, que busca de Dios. Pero es el justo y no hay quien, como que dice, y no hay quien le importe. Dice, no hay quien pare mientes, pero es lo que quiere dar a entender. Se muere el justo y no hay quien le importe. Y los píos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido. ¿Qué dice? El justo. Dice, entra en la paz y descansará en sus lechos todos los que andan, ¿cómo dice, hermanos? Delante de nuestro Dios. Allá decía el rey David que en un poquito y casi resbala, viendo que decía la prosperidad de los malos. Como dice, por ser en vano he lavado mis manos en inocencia. Y ciertamente nosotros muchas veces vemos cosas así. ¿Cuántas veces no vemos gente que hasta por medio de la televisión, de las redes sociales, gente que son narcotraficantes, que tienen aviones, tienen lujos, tienen esto y lo otro, y haciendo cosas malas? Y aquel hombre que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, muchas veces andamos hasta pajabaladas para los gastos de la casa. Pero a fin, dice el rey David, viniendo a la casa de mi Dios, me he dado cuenta cuál va a ser el fin de aquellos y cuál va a ser mi esperanza mía. Así también nosotros, hermanos, quizás en este tiempo estamos, pero hermanos, en aquel día vamos a estar en gloria delante de nuestro Dios. ¿No lo creemos así, hermanos? Porque para eso vino Cristo y para eso estamos aquí, hermanos, luchando muchas veces con nuestra propia carne, con nuestro propio yo, pero hay que ponernos siempre en las manos de Dios, que es el que nos guíe, porque sin Él no hacemos nada. Dice, hermanos, Salmos, si buscamos el favor de nuestro Dios, hermanos, y guardamos santa palabra, seremos siempre dichosos, porque Él nos va a guiar. Él nos va a guiar, pase lo que pase, Él siempre va a ser nuestra guía y nuestro sostén. Salmo 125, perdón. 125, mi hermano de allá atrás, mi hermano Robán, perdón, mi hermano. Sí, fue la lectura 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.
Entonces, si vemos, hermanos, si confiamos en nuestro Dios, ciertamente hay muchas ocasiones, hermanos, que el enemigo nos pone muchos pensamientos en nuestra cabeza. Muchas veces hay problemas aún en la congregación, con el hermano, con la hermana, y a veces el enemigo te pone ideas de no, pues ya mejor me voy a quedar en la casa, o te pone otras ideas en tu cabeza el enemigo, hermanos, porque nuevamente les digo, él sabe por qué lado llegarnos, pero está en nosotros. Si de veras confiamos en nuestro Dios, vamos a estar ahí. Dice, los que confían en Jehová los pone a una semejanza, como que dice, como el monte de Sión. Ahora ustedes han visto que un monte se mueve, está ahí, hermanos. Pasa un año, pasan 2, pasan 10, 20, 100 años y el monte va a seguir ahí. Los que nos vamos moviendo somos nosotros, porque somos pasajeros, peregrinos en esta tierra. Pero dice, si confías en Dios, va a ser como ese monte. No importa a ese monte le caiga nieve, le caiga granizo, le caiga una lloviznita, rocío o una tormenta, el monte no se va de allí. Pero muchas veces nosotros, hermanos, con poquito nos queremos alejar de la casa de nuestro Dios y no nos damos cuenta que ya somos vencidos por el enemigo. Porque tanto el hermano, la hermana, todos llevamos la misma lucha. Si no hay lucha, hermanos, no hay premio. Dice la palabra de nuestro Dios allá, el apóstol Pablo, dice que aquellos que hacen deportes, que aquellos deportistas, habla de que corren, habla de que hiere, que no es como el que hiere al aire, que nomás avienta aguantadas a los lobos, sino que tiene un objetivo. Dice que ellos se abstienen de tanta cosa por tener una corona que es, ¿cómo dice? Corruptible, que no sirve. Entonces nosotros hay que correr de tal manera que obtengamos, hermanos, la corona de vida. Entonces dice que vamos a ser como el monte de Sión, que no desliza y permanece para siempre. Y dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así que va alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Él ha prometido, hermanos. Es una promesa que Cristo ha hecho, hermanos, y nos hace cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, allá en el libro de Números, capítulo 23, que Dios no es hombre ni hijo de hombre, para decirnos una cosa y luego echarse para atrás. No miente ni se arrepiente de lo que ha dicho. Dice allá, hermanos, que si confiamos en Él, dice que no nos dejará solos, sino ¿quién iba a estar con nosotros? El Espíritu Santo, su Consolador, que nos va a dar consuelo en momentos difíciles. Vamos a tener esa esperanza. Lo que debemos hacer es ponernos en las manos de nuestro Dios y que sea su misericordia sobre nosotros, hermanos. Dice ahí, hermanos, vamos a ver también allá en Juan capítulo 16. San Juan 16, 33. ¿Quién da la lectura, hermanos? Estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, si vemos, hermanos, dice que en el mundo van a tener poquitas aflicciones. Muchas, hermanos. Entonces, debemos de meditar, hermanos, en nuestra vida, en muchas veces cuál es lo que nos agobia. Hermanos, porque hay mucha gente que vive, hermanos, postrada en una cama, que no tiene tiempo de estar peleando con nadie porque sus dolores no lo dejan. Hay otros que están en sillas de ruedas, hay otros que están con sus pies mochos, que les dio cáncer, les cortaron el pie. Esas personas no tienen tiempo ni de pelear. Sus dolores, hermanos, no los dejan. Y muchas veces cuando estamos nosotros bien, a veces nos acabamos la vida unos a otros sin motivo, muchas veces sin razón, por cosas que son simples. Pero dice, por eso que dice que en este mundo va a haber muchas aflicciones, de muchas maneras. Y es necesario, dice el apóstol, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ahora,
Decimos, no, pues que vengan las que sean, no. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Allá Cristo, hermanos, cuando sabía que su hora iba a venir, también sintió dolor. Sintió también que nuestro Dios lo abandonaba. También decía, Padre, ¿por qué me abandonas? También decía, si es posible que no pase esta amarga copa sobre mí, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Dice Salmo 123. Mi hermana Ruth, aquí enfrente, le puede dar lectura a este hermoso salmo, hermana. Gócese en nuestro Dios, hermano. Salmo 123, del 1 al 4, son 4 versículos. Amén. Entonces, como vemos aquí, hermanos, aquí le está hablando, hermanos, a nuestro Dios, que así debemos estar nosotros también. Dice, a ti que habitas en los cielos, alcé mis ojos. Y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de sus señoras, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Entonces siempre, hermanos, debemos poner la mirada en nuestro Dios, que nos pasen cosas que, pues, a Dios así, hermanos, dice su santa palabra, hermanos, que vamos a ser, hermanos, vamos a ser calados como la plata y como el oro. Y hay veces, hermanos, que poco nos pasa, poquito, y ya no queremos aguantar. Y vemos allá, hermanos, a los discípulos, al apóstol, quien fue el apóstol Pablo y a Silas. ¿Qué les pasó, hermanos, cuando les dieron unos azotes por sacar un espíritu malo a aquella mujer que adivinaba? Dice que aquella mujer, sus dueños, porque era alguien que adivinaba, sus dueños, ella hacían mucho dinero con ella, y cuando vino a estos hombres de nuestro Dios, empezó a gritar, como que se miraba que para bien, pero luego se dieron cuenta que era de parte del enemigo que se estaba burlando de ellos. Cuando el apóstol Pablo reprende al enemigo en el nombre de Jesús, salió, hermanos, aquel espíritu de aquella mujer, y fue causa, hermanos, de que ellos los azotaran. A ellos les pegaron, no nomás les hicieron una mala cara o una mala palabra, sino que les pegaron. ¿Y cuál fue su reacción de ellos, hermanos? De darle gloria a nuestro Dios, con himnos y alabanzas, así cantando a medianoche, así dice su palabra. Entonces, así también nosotros debemos de poner siempre la mirada de nuestro Dios, aunque haya menosprecios, aunque haya cosas que vienen contrarias a nosotros. Vamos a ver ahora ya, hermanos, primera de Pedro. Muchos dardos, hermanos, vienen contra nosotros, en contra nuestra. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando escuchamos un ejemplo que habla mal de nosotros? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando alguien nos llama la atención? Sea bien o sea mal. Si está incorrecto el hermano, no, pues hermano. O sea, tomamos el consejo, o me dices, y luego voy a pensar qué decirte para atrás. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Enmudecemos como aquel que fue llevado al matadero delante de los trasquiladores? ¿O me dices algo, yo busco qué decirte para atrás? ¿Cuál es nuestra reacción? Debemos de meditar, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo, si por ejemplo viene el hermano Facundo y me dice, hermano,
pues mire, usted dijo esto, usted dijo lo otro, a lo mejor me lo está diciendo para que no me equivoque y no lo vuelva a cometer. Pero yo digo, oh, sí, hermano, usted está viendo lo que yo digo, pero tal vez usted está durmiendo. Entonces yo ya me estoy poniendo al tú por tú. Y no deberíamos, nosotros como hijos de Dios, no deberíamos de hacer así, sino meditar lo que el hermano nos dice. Quizás estoy mal y no quiero entender que estoy mal. Muchas veces el ser humano busca, hermanos, y va a la contra. Allá mi primo trabaja con nosotros y sacó un chiste allí, y yo me río de ese chiste porque tiene lógica lo que él dice. Estaban dos hombres trabajando, dos muchachos. Uno se llamaba Eduardo, le llamaban Lalo, y el otro se llamaba Pepe. ¿Verdad, hermano? Les nos cuenta el primo que estaban trabajando ellos. Estaba trabajando Pepe y Lalo en el roofing. Y Pepe estaba arriba y Lalo estaba abajo, y empezó a querer llover, a caer las gotas, y el otro, espantado para que no se fuera a mojar, pues espantado en su reacción, dice: Lalo, la lona. Y quería la lona para tapar el techo. Y el otro, por no dejarse, le dice: Pepe, pepona. Entonces, hermanos, ¿qué vemos allí? El ser humano muchas veces trata, me dice algo y yo trato de ponerlo para atrás. Y muchas veces debemos de meditar, hermanos. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, allá 1 de Pedro capítulo 3. Si me llaman la atención por algo, yo busco de regresársela para atrás del hermano, va a ser cuento de nunca acabar. Tú me dices y yo te digo. Y debemos, hermanos, dice: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice allá 1 de Pedro capítulo 3, verso 9 al verso 17, mi hermano Víctor, por favor. Primera de Pedro 3, del 9 al 17. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga bien, y busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os pondrá a dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y haciendo mal. Amén. Entonces, vemos, amados hermanos, dice que hacemos las cosas bien, ¿quién nos podrá hacer daño? Dice el verso 13: ¿quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís? ¿Qué dice? Bien. El bien. Entonces también dice, hermanos, que tengamos también buena conciencia, que también sepamos también cómo responder. Entonces la palabra de nuestro Dios nos invita a que meditemos en ello, hermanos, y que también santifiquemos al Señor con todo nuestro corazón. Sí, Salmo 40, ya casi terminamos, hermanos. Salmo 40. Salmos 40, y vamos a ver del verso 4 al verso 8. Mi hermana misma sí podrá, hermana, darle la gloria a nuestro Dios por medio de esta lectura. Salmo 40, del 4 al 8. Sí, Salmo 40, del verso 4 al verso 8.
Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que el agradar a nuestro Dios es hacer su voluntad y que su palabra, su ley, como dice, esté en nosotros. Porque es lo que nuestro Dios quiere. Dice allá el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, dice, amados hermanos, dice que nosotros somos la morada y el templo de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Por eso dice allá Ezequiel capítulo 36, que el Señor iba a poner en nuestro corazón, lo iba a quitar tal vez ese corazón duro de piedra, iba a ponerlo de carne, iba a poner sus leyes en nuestro corazón, para que así, amados hermanos, nosotros sepamos que somos hijos del Dios viviente. Vamos a ver allá también, hermanos, ya el Salmos 73. Mi hermano Alejandro, por favor, Salmos 73, desde el verso 20 al verso 28. Sí, aquí habla, hermanos, que debemos ser sinceros delante de nuestro Dios. Adelante, hermano. El 20 al 28, hermano. Amén. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás sus apariencias, desazónese a la verdad mi corazón, y en mi riñón sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendí, era como una bestia cerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, te basté de mi mano derecha hasta guiado según tu consejo. Y después me recibirías en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fue de ti, mano, perdón. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la boca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios está bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que el Señor dice el verso 23, del 22 dice, mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti, con todo yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según, ¿qué dice, hermanos? Según tu consejo. Entonces nos dejamos guiar nosotros, hermanos, por alguien que nos guía, pero según el consejo de nuestro Dios. Según el consejo de nuestro Dios, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces vemos, amados hermanos, que es bonito poner nuestra confianza en nuestro Dios y pedirle a Él que nos ayude a componer nuestra vida, que hay algo que componer, que no podemos, no tenemos las fuerzas en nosotros mismos, pero sabemos, quizás sabemos que en algo estamos mal y no tenemos la fuerza o la voluntad para componer nuestra vida. Siempre hay que poner, hermanos, como dice el verso 28. Y en cuanto a mí, el acercarme a quien dice, a llegarnos a Dios y que Él nos guíe. En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que busquemos, pues dice, busca a Jehová mientras pueda ser, ¿qué dice? Hallado, y llamarle en cuanto está cercano, hermanos, porque cuando nosotros le buscamos, Él se allega a nosotros. Pero también su santa palabra dice que si nosotros nos alejamos, también el que dice, también se aleja de nosotros. Les invito, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a hacer una bonita lectura, con esto vamos a terminar. En Salmos 28. Que
Dios tenga misericordia, amados hermanos, de nosotros y nos ayude, nos guíe a cada día de nuestra vida. Hermanos, y siempre buscarle porque no tenemos de otra. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde? Dice allá su santa palabra, ¿a dónde huiremos de su presencia? Si te subes a las nubes, ¿qué dice? Ahí estoy. Y si te vas a la peña, ahí está, dice Abías 1:4. Dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Vamos a leer Salmos 28, hermanos, del verso 6 al verso 9, para gloria y honra de nuestro Rey. Amén. Dice así en el nombre de Cristo, hermanos. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él despertó mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza y la fortaleza de las órdenes de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealos y ensálzalos para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, bendiga su santa y bendita palabra. Y si su misericordia es con nosotros por la parte clara, estaremos nuevamente dando la gloria a nuestro Padre, hermanos. Amén. Seguirá nuestro hermano con el culto. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Vamos,